Aló, aló. Bien. Aló, aló. Hola. Hola, hola, bien. Hola, hola. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias por estar aquí. Gracias a País de Libros por abrirnos las puertas. Gracias a la feria también que abre estos espacios y nos permite a las editoriales independientes mostrar nuestros trabajos editoriales. En esta ocasión vamos a charlar de una forma breve, ojalá lo más amplia posible, sobre la novela Distorsión, que es la tercera novela que escribe Javier Rosbel y que publica con nuestro sello Inca Negra. Vamos a contar rápidamente un poco como el historial de estas novelas. La primera novela, La República de los Desposeídos, fue una novela de corte histórico. Y en algún momento conversamos esto mucho con Javier. Se empezó a marcar como la tendencia de que Javier era un escritor de novela histórica. Y yo creo que eso le abrió las puertas y logramos que esa novela pues se vendiera muy bien. La segunda, yo creo que es una novela como Tránsito, en la cual hay un contenido histórico importante. Bueno, la primera es una utopía sobre qué hubiese pasado si un guerrillero gaitanista hubiese llegado a la presidencia. Entonces allí Javier se crea un mundo político y social en el cual esto hubiese sido posible. En la segunda hay elementos históricos, se llaman los alfiles del diablo, sobre todo un momento que a mí me parece crucial, sobre todo para nuestra historia reciente, y es el momento en el cual hay algo muy importante a nivel cultural, que es el descubrimiento de Ciudad Perdida, pero resulta que eso se toma de una forma muy grosera, como acostumbramos aquí en Colombia a tomar los fenómenos culturales, y entonces con eso termina montándose lo que después vamos a conocer como el narcotráfico. Entonces es un momento histórico bastante interesante, porque al parecer, y esto es una tesis de una estudiosa de la Universidad de los Andes, al parecer los Estados Unidos, que vinieron con la excusa antropológica y arqueológica del descubrimiento tan importante de Ciudad Perdida, pues aprovecharon para abrir rutas y montarnos todo el negocio posterior. Entonces, allí, en ese momento histórico, surge otra novela, pero esta novela ya no tiene ese tono de novela histórica, sino ya tiende hacia lo horroroso, hacia lo terrorífico, digámoslo así. Y ya esta tercera novela, ya yo creo que ya dio el paso definitivo, y lo hemos conversado muchas veces con Javier, y es más lo que él quiere, que es meterse en los vericuetos del horror y del terror. Sin embargo, como él no puede salirse plenamente del histórico, aunque quiera, ¿sí? Termina, digamos, como anclado en contextos, sobre todo geográficos, en este caso que es la zona de Nariño, que circunda la ciudad de Pasto, ¿sí? Que la rodea. Lo que se llama la estrella, ¿sí? Y ahorita Javier nos contará un poquito más. Y, y pues en ese ambiente, allí, si bien no hay hechos históricos memorables, sí es una novela que incluso tiene un tono policial, ¿sí? Porque hay cuestiones que interesan a la policía, y la policía aparece, lastimosamente, muy a lo latinoamericano, una policía que hay veces es más peligrosa que los ladrones, eh, y, y se mueve un poco en esto, ¿no? Entonces, pues felicitar a Javier de nuevo. Muchas gracias, Javier, por seguir confiando en Inca Negro. Entonces vamos a comenzar. Javier tuvo un viaje a la Argentina y desde ese viaje llegó con ese cuento de dar el salto al horror. Yo no sé qué pasó por allá, pero ya no quería más la novela histórica. Entonces,
Javier, cuéntenos qué pasó, cuándo nació Distorsión y hablemos como los inicios de la novela. Bueno, antes de iniciar, agradecer a País de Libros, y a Familia y a Andrés por estos 6 años de trabajo que hemos tenido. Este evento también lo quiero dedicar a mi amigo y vecino Wilson Sánchez Jiménez, que fue una persona muy fundamental en mis inicios, hace 20 o 23 años, una persona vecina. Él no era de Nariño, era del Valle del Cauca, vivió como unos 13 o 15 años en Pasto, fue líder social, trabajó en la Defensoría del Pueblo, y él estuvo detrás de todo esto, de que yo algún día estudiara filosofía, algún día siguiera los pasos de la izquierda, de la revolución y del mundo ácrata, como decía Wilson. Bueno, para continuar, esta novela nace con la intención de mis caminatas. Esta es narrada en el oriente de Pasto, en el sector por donde yo vivo y donde siempre he vivido. Ucalpa 2, Villa Recreo, La Carolina, La Estrella. Es una historia de un fontanero, por allá en los años 80 y 90, cuando Pasto era una ciudad pequeña. Pasto, discúlpenme la expresión, era el trasero de Colombia, no se fijaban hacia Pasto, porque no había la globalización, no había la conexión que hay hoy, y los carnavales no tenían esa fuerza que hoy tienen los carnavales, que son los mejores de Colombia. Entonces, construyo la novela desde ese Pasto. Ese Pasto a mí personalmente era el que más me agradaba, el que más me gustaba, y crecí en ese Pasto. Entonces, la novela, aparte de que es de realismo oscuro, como yo la he bautizado o como la he denominado, también la denomino como un horror popular, porque la figura es un duende negro, folclórico, ridículo, pero se posesiona del fontanero y le hace Bastante la vida malvado, ¿no? Sí, le hace la vida imposible. Le hace la vida imposible al fontanero, y el fontanero tiene 3 personalidades. Una personalidad que es un tipo, nació no en Pasto, sino en Puerres, Nariño, y se va a vivir a Ricaurte, Nariño, y Ricaurte, de allá es la mujer. De ahí llegan en los años 80 a Pasto, y él maneja 3 perfiles: futbolero, padre de familia, y el tercero es el maldito, el de asesino. Durante toda la historia él va manejando esos 3 perfiles. Entonces, por eso la denomino del realismo oscuro, porque es una realidad cotidiana, una realidad urbana, una realidad costumbrista atravesada por una trama oscura. Un duende que lo asola, un duende que lo asedia, pero el duende no le hace daño, simplemente la conexión entre el duende y el personaje es la distorsión mental, la distorsión psicológica. Ese creo que es la unión que hay entre el personaje que en sí es el duende al subpersonaje que es Libardo Campaña, el fontanero. Bueno, aquí es bueno también preguntar para adentrarnos sin dañar la historia por completo, aunque yo no creo que la literatura tenga spoilers, ¿no? Todos sabemos qué pasa en el final de Ana Karenina, muchos no la han leído, cuando la leen no pasa nada, ¿no? Entonces, pero además de eso que está contando Javier, resulta que aquí hay un tema trama, ¿sí? Un tema trama, es la cuestión mitológica. Y aquí vamos a tener uno que es el folclore nuestro. Yo me acordé de mi abuela me hablaba de los tuntos. Ella me contó que había visto uno cuando lavaba en el río. Y, y también hay un tema trama de mitología egipcia, ¿sí? Aquí que es importante en la historia, con 2 personajes que me gustaron mucho porque finalmente uno nunca sabe qué pasa con ellos. Entonces me gustó por eso, porque no tiene, se da mucho la interpretación y no son personajes acabados, que son el amigo del que viene también de Puerres y el perro, que es muy importante en la historia, el perro, pero es un perro malvado y bueno a la vez, ¿sí? Trae la doble naturaleza. Entonces, el tema mitológico, ¿por qué Javier? ¿Y por qué meterse con el cuento de la mitología egipcia? El perro tiene un nombre particular, que es el faraón Akenatón. Y dentro de la novela hay un personajillo que no es tan relevante, pero le da
fuerza la novela, es un paisa, un tipo nacido en Lancerma, Caldas. Se cuenta pues que el tipo viajó por el mundo y el tipo terminó en Egipto viviendo 3 años y se volvió un estudioso de la cultura egipcia y fue amante de la cultura egipcia y tuvo un perro al cual le colocó Akenatón. Ahí se desata toda la maldición. ¿Por qué el perro? ¿Por qué Egipto? Porque es una historia que necesitaba eso, ese apoyo. Es la figura del duende y ese duende, a pesar de que es folclórico, había que hacerle una versatilidad diferente. Entonces yo pegué esa trama del personaje del paisa que tenía una afición por Egipto al duende, que es un duende chistoso, grotesco y burlón, que es de las periferias de Pasto, un duende negro. Bueno, la novela de horror, para los que están familiarizados, el cuento de horror incluso tiene casi que estructuras básicas. Es como la película de terror, no todos sabemos en qué momento nos vamos a asustar y aún así nos asustamos, ¿sí? Pero ya todos sabemos eso. Es como casi que una estructura. En este caso, la novela no tiene esa estructura básica de la novela de horror, pero todo el tiempo es horror. Eh, ¿Por qué preferir lo psicológico al horror más fenoménico, de más contacto? Porque aquí, mucho, o sea, como el desencadenamiento de la maldad ocurre, y de ahí el título es mental. Tanto así que el duende no tiene necesidad de infligir dolor, nada, sino hay como unas conexiones allí medio telepáticas o no sé, incluso sagradas, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué quedarse con eso y no darle más espacio al contacto carnal y a la cuestión que de pronto en los alfiles del diablo hubo más? Creo que era caer en el cliché, clicharla la novela, si se caían en un horror o en un terror directo. Se clichaba mucho y creo que esa fue como la misión mía en esta novela, no clicharla tanto, no caer en ese terror directo y por eso la denomino de realismo oscuro. En sí, la novela es oscura, no es de terror, es una oscuridad basada desde una realidad urbana, es una narrativa urbana. No sé, yo a la novela le veo mucha influencia de Andrés Caicedo, le veo mucha influencia al atravesado, a todos esos textos que leí de joven de Andrés Caicedo. Creo que siempre quise con distorsión ir llevando esa partitura. Soy un lector ferviente de Andrés Caicedo y Arturo Álave, creo que son los dos escritores que han marcado mucha influencia en mí. En la República de los Desposeídos está la influencia de Arturo Álave, en Los Alfiles del Diablo sigue la influencia de Arturo Álave, y aquí en Distorsión se ve mucho la influencia de Andrés Caicedo. Y también rural, ¿no? No solamente urbana, sino también tiene un tono rural que es donde se desarrolla muy bien. Algo que me gustó mucho de la novela es la cuestión de los paisajes, el trabajo, las labores, los oficios. Algo que, por ejemplo, la novela hoy autobiográfica, pues como es escrita por la mayoría de, digamos, de gente que se dedica a las letras, que ha estudiado en una universidad, que vive en una capital, entonces las novelas empiezan a olvidar un poquito los oficios, donde se centra más en la cuestión más cotidiana de todos nosotros. Y aquí, por ejemplo, me gustó mucho que se describe bien el trabajo del fontanero, un trabajo que casi que está olvidado, por lo menos por la literatura, ¿sí? Entonces eso me pareció muy importante. Y también estar como en la montaña, ¿sí? Cerca donde tratan las aguas, toda esta parte, ¿fue planeado, querías hacerlo? ¿O es parte de esos recuerdos de las caminatas de infancia y juventud? La familia de mi madre vivió en La Estrella en los años 80 y yo crecí por todos esos sectores. Entonces mis tíos, mi mamá, crecieron por todos esos sectores y yo quería le quería escribir algo a La Estrella. En esos tiempos La Estrella era lejos de Pasto. Entonces yo decía, no, a La Estrella hay que hacerle una novela, pero no una novela histórica como el tinte de la república política, de guerra,
del rabelismo, ni de los alfiles del diablo, porque los alfiles siguen siendo históricos porque se toma Teyuna, sino que la estrella era un lugar donde se podía narrar una novela oscura, de realismo oscuro, donde yo pueda resaltar toda esa infancia o todo eso que caminé persiguiendo las pepas de eucalipto. Entonces, yo tengo recuerdos de unas pepas, sí, más o menos grandecitas, y por eso ahí dentro de la novela es los eucaliptos y el lope, no es la estrella, sino los eucaliptos y el lope, en homenaje a esas pepas de eucalipto que yo recogía o miraba de niño, porque la estrella, más o menos mi mamá y mis tíos vivieron hasta que yo tenía 7, 8 años, pero tengo unos recuerdos muy bonitos. Entonces, la novela gira en torno a esa época. Y porque soy una persona de mentalidad muy rural. Aparte de eso, soy un filósofo, he trabajado con conflicto armado, con víctimas, he estado en zonas rojas, en Nariño. Y aparte de mis lineamientos de ficción, soy una persona que cree en las luchas agrarias, que eso es una condición que me dejó Wilson, una influencia muy grande de Wilson. Entonces soy un defensor de la tierra, la dignidad y el hombre, ahorita en estos momentos cuando el capitalismo empieza su declive. Yo creo que por eso también se ve la ruralidad en mis 3 novelas. Bueno, ahora pasemos al tema del asesinato serial, ¿no? Pues, ¿por qué entrar en ese tema? Si bien Los Alfiles del Diablo, en la novela anterior, también tenemos asesinatos, pero son diferentes, ¿sí? Aquí ahí ya entramos como al tono policial. Entonces, para darle mayor oscuridad, para meterlo en el realismo, ¿cómo es la cosa aquí del asesinato serial? Aquí el asesinato serial es una cuestión impulsiva de la distorsión psicológica que sufre el fontanero en la relación con el duende. Aquí prácticamente el que está asesinando es el duende y toma como puente al personaje, a Libardo Campaña, al fontanero, para que asesine. Por eso cuando asesina a Libardo Campaña, él siente culpa. Cuando van pasando las víctimas de una en una, pero él tiene que seguir asesinando el personaje porque para limpiar esa culpa, tiene una tendencia expiatoria la novela, limpia las culpas mientras el tipo o el personaje asesina, y el duende lo empuja, pero el que está matando es el duende. ¿Qué diferencia hay en Los Alfiles? Es que Martín Polanco no mataba por matar, Libardo Campaña mata por matar, Martín Polanco asesina porque busca la inmortalidad, porque tiene un rito con Mefistófeles, un Mefistófeles escrito a la colombiana, y Martín Polanco desea vencer la vejez y la muerte, que son los males en el narcisismo que vive Martín Polanco. Pero acá él no es Narciso, Libardo Campaña no es Narciso, Libardo Campaña es un campesino fontanero que vive a las afueras de Pasto y que baja a Pasto en bus urbano, se toma sus cervezas, tiene su vida, sus 3 vidas, tomador, padre de familia, futbolero, incorporado el asesino serial. Y es un tipo que le gusta el fútbol, es hincha del Deportivo Cali. Traigo a colación los tiempos de cuando Pasto no tenía el equipo que tenemos ahora en la... Pues la gente era hincha de los equipos de diferentes zonas del país. Este tipo es hincha del Cali de los 80, del Cali del Tigre, del Cali de Redín, y se cuenta que compra el diario El Deportivo. Y ahí en la novela está el partido de Colombia-Alemania, que para mí fue desde niño uno de los partidos más trascendentes y quise darle relevancia a ese momento histórico que marca el personaje. Mientras el partido hay un asesinato. Sí, recuerdo. Y quería tocar eso, pero bueno, ya usted lo tocó, porque también para mí fue muy importante en mi juventud. Tenemos entonces ya, yo creo que un camino estilístico, un camino también temático de alguna forma. ¿Ya este es el novelista que usted quiere seguir adelante o ha pensado de pronto devolverse en algún momento a la novela histórica? Yo me quiero devolver porque amo mucho, me gusta la Guerra Civil Española. Tengo una novela de drama que estoy construyendo, se llama Añoranza. Es la historia de un anarquista, de un ácrata que luchó en las filas de Durruti contra los nacionalistas de Franco
El tipo tiene una novia de joven en plena guerra civil española que él le envía cartas. Y la chica le contesta, pero en el camino, en el desarrollo de la guerra civil española, ella ya no le vuelve a contestar y la chica piensa que a él lo mataron. Pasan los años, Franco llega al poder, se genera la dictadura de Franco y al final al tipo le da Alzheimer y termina en un asilo de Madrid en los años 70 contando historias, contando cuentos y al final aparece la chica, la novia que es ya ancianita y se lo lleva para Andalucía. Esa es la historia, es una historia de drama, de fantasía histórica, de amor en medio de la guerra civil española y esa es la novela que quisiera sacar también porque es otra de las cosas que aprendí de Wilson. Wilson tenía un aprecio grande a la guerra civil española, al anarquismo. Él me enseñó mucho la filosofía anarquista, desde Durruti, desde los anarquistas españoles, que se desplegaron desde Barcelona hasta Madrid, que le llaman el No Pasarán o las barricadas de la música de Ricardo Alarcón, que es como un contemporáneo a Víctor Jara. Todo esto lo aprendí de Wilson y esa es la novela que yo quiero dedicar a Wilson por su influencia anarquista, su influencia ácrata. Sueño con sacar la segunda de la República, es una novela que quedó abierta y darle forma al rabelismo, que es la ficción que se narra ahí. Creo que son las dos novelas históricas pendientes que tengo. Y la que sigue después de esta es La Furia de los Buitres, la novela de horror, que tiene la misma tendencia al realismo oscuro que es la historia de Jerónimo Ledesma y de Antonio Funes. Es un ebanista y un profesor en los años 40 y 70 en Buenos Aires, Argentina. Son dos mundos paralelos que se van describiendo. El profesor vive el drama de perder su esposa en unos partos y termina matando al médico que dirigió el parto de su esposa. Y el ebanista fúnebre es un tipo que le violaron a una hermana y se empieza a vengar y empieza a enterrar la gente viva en Buenos Aires. El tipo hace ataúdes en Chacarita. Después se unen esas dos historias y los dos se unen, no se enfrentan, sino que miran sus destinos desgraciados y se terminan convirtiendo en 6 buitres y cometen una masacre de 6 estudiantes de la UBA, en donde estos chicos están siguiendo la vida del profe Ledesma para una tesis de grado y el profe se enfurece que salga su vida al escarnio público de la universidad y él los llama a su casa en San Telmo y ahí se convierten en 6 buitres, el personaje Antonio Funes, el ebanista, y Jerónimo Ledesma, el profesor, y asesinan a los 6 estudiantes, se los comen vivos. Esas serían como las próximas novelas. Ya están listas. Bueno, no sé si haya preguntas de parte del público, intervenciones, los que han leído las otras obras o simplemente preguntar sobre esta. Vamos a abrir el micrófono un momento. Una novela como La República de los Desposeídos, que, digámoslo así, que tiene un final tan abierto, ¿por qué esperar tanto para sacar la segunda parte? Digo, porque me considero gran seguidor de tu trabajo, me considero fan de la República de los Desposeídos y necesito la segunda parte. O sea, creo que te estás tomando demasiado tiempo y podrías perder de pronto ese hype o ese golpe de efecto de la primera parte esperando tanto para sacarlo. O sea, me alegra mucho Distorsión, me alegra mucho Los Alfiles del Diablo, pero carajo, métele las yucas a la República 2. Yo estoy esperando que madure la idea del rabelismo. Detrás de La República de los Desposeídos hay una trilogía de ensayos, una trilogía de manifiestos. Yo quiero el rabelismo moverlo como Gonzalo Arango movió el nadaísmo como crítica social. Yo al rabelismo lo quiero hacer una crítica social al capitalismo actual. Entonces yo quiero ver qué efecto tiene la novela, porque todavía falta moverla, se ha vendido y viene la segunda edición este año. Hoy quiero darle eso a la novela, quiero darle una espera, y en esa espera quiero abrir más temas, como abrí con Los Alfiles, con Distorsión, con La Furia de los Buitres, con Añoranza, que es de la Guerra Civil Española, a 4 novelas más, hasta yo poder crecer, madurar más, porque mi sueño es escribir esa trilogía de crítica social y darle al rabelismo no solo esa fantasía que está ahí en esa novela, sino ojalá que salga a la realidad y que tenga argumentos ideológicos basados en la dignidad del hombre y la tierra contra el capitalismo, porque el capitalismo ya tiene sus valores, que es la propiedad privada,
que es la eficiencia, que es el crecimiento económico. Hacia allá apunta la República, es transformar esas ideas de Gaitán ya en una crítica social. Entonces, en un comunismo, no un comunismo no, sino en un agrarismo libertario y comunal. Entonces, por eso es que le estoy dando espera, estoy madurando las ideas y quiero que la segunda parte salga con esa trilogía de ensayos. La pregunta es, alcanzan el micrófono. Gracias. La pregunta es, mencionaron que las dos primeras, sí, son novelas, digamos, de un corte más estructurado, ¿cierto? O sea, los personajes son estructurados. Mientras que en esta novela Distorsión, que la leeré con, pues, no hallo a qué horas leerla, mencionas que el personaje, o sea, no es como que él planeaba lo que iba a hacer, sino que estaba poseído. ¿Tú crees que en algún momento los personajes también te poseyeron a ti y escribiste no de una manera estructurada, sino dejándote llevar por lo que los personajes decían, a diferencia de las otras? Yo creo que desde lo estético sí, cuando construí Distorsión sí tuve como la presencia de ese duende burlón, de ese duende que tiene una presencia que no es tan directa, ¿no? Sí, desde lo estético sí tuve una posesión, pero desde lo otro yo creo que es la magia de la ficción, yo creo que eso es lo chévere de la novela. Y cuando uno se convierte, yo di un salto de filósofo a novelista, y cuando di el salto de novelista me di cuenta que en la ficción la puedo quebrar, la puedo llevar, la puedo estirar como un chicle, como dice en La República, que es una Colombia paralela, que es la Colombia de Gaitán, pero no es la Colombia de Gaitán, sino que es el profesor Buritica llevando a cabo la revolución del rabelismo. Acá fue lo mismo, el duende llevando a la parte, al infierno mismo, a Libardo Campaña, porque lo arrastra hasta un punto que el personaje pierde todos los estribos. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene de especial los personajes, que cuando son ficción son como el chicle, los puedes estirar, los puedes llevar, cambio, en la filosofía cuando se escribe ensayo es diferente la no ficción, tiene otro cuento, por eso lo que le decía acá a Leandro, cuando yo dé el salto a la no ficción, que es esos ensayos del rabelismo, tengo que tener mucha precisión, ¿sí? Mucho estilo de lo que yo voy a hacer, porque ya ahí es meterme con un cuento más serio, ya escribir crítica social. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde conseguimos esos ensayos? Todavía no están publicados. Estoy apenas quemando la etapa de novelista y espero esos ensayos en unos años estén en la luz, salgan a la luz para que la gente pueda leer el rabelismo, pues para que se empapen un poco más del rabelismo. Podría ser que consigan La República de los Desposeídos, esa novela la encuentran en Busca Libre, en Lerner, sí, ¿no? Lerner y diferentes librerías aquí independientes de Bogotá. ¿Puedo volver a preguntar? Perdón, no, prometo que es la última. Como artista, viendo el efecto de tu trabajo desde la visión política, social que tienes, todos tenemos sesgos, desde tu visión, ¿no has sentido también la necesidad de criticar tu propia corriente? Me refiero, alguna vez hablamos de que, por ejemplo, hay países que han tomado la izquierda y la han distorsionado de tal manera que se han vuelto igual de malas que el neoliberalismo y que lo que nosotros llamamos ultraderechas. ¿No has pensado también de pronto, en medio de todo, con el bagaje que estás cogiendo, con la inherente crítica social que cada una de tus obras tiene, pues como artista tratar de darle la vuelta a la arepa y decir, venga, espere, también puedo criticar lo que me gusta, porque eso es lo que hace una persona íntegra, ¿no? Eso es lo que hace que un individuo no se venda a un bando, sino que sea capaz desde sus posturas también dar rejo por ese lado. Pues yo no me he vendido a ningún bando, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso. No, jamás. Fui militante de la Juventud Comunista, soy simpatizante del Partido Comunista Colombiano,
El comunismo como tal nunca existió. El comunismo nunca existió, nunca existió en la Rusia soviética, nunca existió en la China de Mao. Lo que hubieron fueron intentos. Lo que ha habido es capitalismo de Estado. Hay un personaje que quiero que lo revises en las redes sociales y te va a responder lo que yo te voy a decir aquí, que es Lord Jaime. Es un tipo en Lima que habla en las calles de Lima. El tipo es comunista y marxista y lleva hace 30 años así, educando en la Plaza San Martín en Lima a la gente. Yo te voy a decir lo mismo a ti. El comunismo no ha existido, el comunismo es postcapitalista, viene después de esta era. Entonces, para mí, no tengo muchos acercamientos a las izquierdas ya dadas en Latinoamérica. Te diría que la persona que yo más admiro de las izquierdas ya dadas es Gaitán, que no fue comunista. Gaitán fue un socialista moderado, que creyó en la propiedad privada, pero también creyó en la propiedad social. Pero a mí lo que yo rescato de Gaitán es la forma como luchaba o defendía lo agrario. Y él ahí miraba el desarrollo de Colombia, en la industrialización, cosa que Colombia en la historia se saltó. Se saltó la industrialización y por eso terminamos como terminamos, en una guerra sin sentido. Ahorita estamos en una guerra sin sentido que lo están viviendo Nariño y Cauca. Las disidencias de las FARC son parte de un acuerdo de paz no fallido, sino porque la misma oligarquía colombiana, el mismo paramilitarismo lo forzaron a que sea fallido. Entonces, lo que está sucediendo aquí no es tampoco por culpa de Petro. El problema en Colombia es un problema filosófico, moral, no es político, social y económico. Pasa por la episteme del colombiano. Colombia es una cultura traqueta y paramilitar. Entonces, es difícil decirte, no, es que ha tenido fallas tal modelo de izquierda X o Y, Venezuela, el peronismo en Argentina. El peronismo en Argentina tampoco es comunismo. El peronismo en Argentina es un socialismo nacionalista, no un nacionalsocialismo como el nazismo, sino un socialismo nacionalista porque Perón se influenció en Marx, pero él lo que hizo fue argentinizar su filosofía. ¿Ya? Ahorita empieza el peronismo a luchar contra Milei, porque Milei se sube al poder en Argentina y está mandando una filosofía contra Argentina, una filosofía anglófila, como diría Santiago Cuneo, que es el máximo crítico de Milei en Argentina. Entonces, lo que te digo, no me he vendido a ningún bando, porque lo que yo estoy profesando todavía no ha sucedido. Se ha hecho en teoría, mas no ha llegado a la realidad. Estamos en ese paso. Eso te respondería y te invito a que busques en las redes a Lord Jaime, que es un educador social ambulante que está en las redes y es peruano, y él te explica por qué el comunismo no ha existido, por qué el comunismo apenas va a empezar a crecer, va a empezar a darse, porque el comunismo se comienza a dar en la relación hombre, fuerza de trabajo y tierra. El comunismo es agrario, el anarquismo es agrario. El comunismo y el anarquismo no son urbanos. Eso es una mentira. Los comunistas y los anarquistas siempre vamos a defender la propiedad común sobre la propiedad privada. Javier, ¿cómo hacer? Por ejemplo, ahorita lo escucho para quitar toda la ideología en distorsión. ¿Cómo hizo? Sí, porque no hay una cuestión política fuerte allí. Sufrió, o yo me acuerdo cuando estábamos charlando, cuando estabas escribiéndole, que usted me decía que casi no podía dormir en algunos momentos. ¿Era por eso? Nunca puede dormir. No, cuando no podía dormir en los alfiles, en esta fue más fácil el sueño. Lo que pasa es que, lo que digo, yo separé el filósofo del novelista, yo lo separé. Yo ingresé con los alfiles a construir el novelista. El filósofo lo dejé ahí quieto, lo dejé en mi cuarto, ahí en mi biblioteca. Pero cuando tengo la oportunidad de sacar el filósofo de izquierda, el ácrata, que fue influenciado por Wilson Sánchez, lo saco y lo defiendo. Porque yo soy de izquierda, yo soy comunista, yo soy anarquista. Pero no soy de los comunismos de Adados, yo soy más de un comunismo, diríamos, especulativo. Un marxista ortodoxo me podría decir que yo soy un revisionista, porque estoy dándole muchos enfoques a la filosofía de Marx, pero en este momento al marxismo hay que darle muchos enfoques para que llegue a la gente, para que salga de esa ortodoxia en la que fue construido.
¿ya? Entonces me parece que Marx también es un filósofo que ayuda a un novelista. Por ejemplo, a mí la lectura de Marx me ayudó a construir la República de los Desposeídos. Y de los filósofos que yo amo son Marx, Nietzsche y Max Stirner. Entonces son los tres filósofos alemanes con los que yo guío mi filosofía, pero aparte de eso, vuelvo y le repito, ahorita en este momento más me considero novelista y más me preocupo en este género, pero siempre cuando puedo saco mi perfil filosófico. Bueno, entonces ahora vamos a la cuña. ¿Sí? La novela tiene un costo de 42.000 pesos. Los que quieran la pueden comprar aquí en la caja de País de Libros. Recordarles que País de Libros es un esfuerzo de gremios y del ministerio, y aquí van a encontrar gran parte de la producción editorial colombiana. Entonces es muy importante eso, porque podrán conocer las editoriales independientes que hacen un trabajo enorme desde hace muchos años, y sobre todo los últimos años el crecimiento de nosotros, digo nosotros porque tengo una editorial independiente colombiana, el crecimiento ha sido bastante importante. Entonces, para que no solo compren Distorsión, sino miren a ver la oferta de las otras editoriales. Entonces, muchísimas gracias. Javier queda dispuesto aquí para, si de pronto quieren que les firme el libro o que les cuente algo más ya de forma personal. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos vemos pronto. Espero que sí. Para cerrar, muchas gracias a todos los que han asistido, me han escuchado, y pues las novelas las pueden conseguir. La República y los Alfiles están en Busca Libre, en Librería Nacional, diferentes librerías. También estamos haciendo un ejercicio en Pasto, en un stand, vendiéndolas voz a voz. Y Distorsión sí está aquí, en el stand de País de Libros, con Andrés, con Fabila, la pueden adquirir ahí. Eso, entonces a todos muchas gracias, y sinceramente muy agradecido también con Andrés por todos estos 6 años de trabajo. Esta llegada a la Filbo para mí son 25 años de lucha, 25 años de trabajo que ahorita vienen a florecer. La llegada a esta importante feria del libro a nivel nacional y latinoamericano. ¡Bravo!